seguimos utilizando los mismos métodos obsoletos que hace 50 años, que han demostrado en numerosos estudios, de hecho en más del 95%, ser un fracaso a largo plazo, ¿no? Seguimos creyendo que todo es calorías. ¿Por qué es importante el impacto que tienen los alimentos en la saciedad? Porque es una de las causas de mayor abandono de las dietas. Por eso esa combinación tan interesante entre fibra procedente de los vegetales, proteínas y grasas es tan efectiva y está tan en auge la dieta cetogénica. Yo siempre le digo a todo el mundo, si quieres perder grasa, lo primero que tienes que hacer es entrenar fuerza. O sea, es que es la base de todo. Se ralentiza mucho el metabolismo. ¿Por qué? Porque en todo este proceso de pérdida de peso perdemos mucha masa muscular. Y como el músculo es un tejido metabólicamente activo, dejamos de consumir tantas calorías y paradójicamente cada vez necesitamos ingerir menos para lograr un mínimo resultado. No lo conseguimos porque el hambre es insoportable, porque estamos irascibles, porque no dormimos bien por la noche, porque tenemos problemas de líbido y todo eso se llega a acumular hasta el punto en el que la gente dice, ya no puedo más. Entonces, ¿el camino es comer menos? No, el camino es comer mejor. Ese es el camino. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Hoy tenemos con nosotros a Marc Romera, que es entrenador y nutricionista especializado en analíticas y pérdida de grasa. Además, también es divulgador. Muchas gracias, Marc, por acogernos aquí para hacer la entrevista. Muchas gracias a vosotros, Delia, y a ti también, Víctor, por vuestro tiempo y vuestra amabilidad en traerme al podcast. La primera pregunta que queríamos hacerte va en relación a que la mayoría de gente que intenta perder grasa o bien no lo consigue o consigue perder algo pero luego enseguida lo recupera. ¿Cuál crees que es el principal motivo por el que la gente no consigue perder grasa? Yo creo que principalmente es porque seguimos utilizando los mismos métodos obsoletos que hace 50 años, que han demostrado en numerosos estudios, de hecho en más del 95%, ser un fracaso a largo plazo, ¿no? Seguimos creyendo que todo es calorías y vosotros como médicos sabréis que desde una perspectiva bioquímica y fisiológica no tenemos receptores en nuestro cuerpo de calorías, tenemos receptores de hormonas, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre me he planteado yo para ayudar a las personas en la pérdida de grasa es que la nutrición se centra principalmente en las calorías y en los alimentos y dejan a un lado la importancia de qué información reciben cada una de nuestras células a partir de, pues de la información que reciben de los alimentos, ¿no? Entonces, resulta absurdo resumirlo todo a calorías si dejamos a un lado la parte de las hormonas. Te pongo un ejemplo muy práctico para que todos los que nos estén viendo lo entiendan súper fácil. Una misma persona, una misma dieta y las mismas calorías en un contexto determinado o en otro puede causar un efecto o un resultado radicalmente distinto. Tú puedes tener una persona con elevada sensibilidad a la insulina, con la testosterona, por ejemplo, en el caso de un hombre con la testosterona elevada, niveles bajos de cortisol, y a lo mejor le haces una dieta de 2000 calorías y tiene un efecto muy positivo en la pérdida de grasa, y sin embargo la misma persona con la insulina a 20 o una falta de testosterona y el cortisol a 40, evidentemente no tendrá el mismo resultado. Es la misma persona, es la misma dieta, pero el contexto ha cambiado. De ahí la importancia de las hormonas en la pérdida de peso. Me gusta mucho que digas esto porque personalmente creo que últimamente nos estamos centrando en general demasiado en contar calorías, en calorías que entran, calorías que salen y no estamos atendiendo quizá al origen del alimento cuando yo creo que centrándonos, quizá luego hablaremos, pero en limitar un poco el número de comidas, elegir mejores alimentos, podría ser mucho más fácil y efectiva esta pérdida de grasa. En relación a esto, has comentado que no todo son calorías. ¿Tú personalmente utilizas o recomiendas contar calorías, traquear macros? ¿Qué opinión tienes en este sentido? En absoluto, porque volvemos a lo mismo. Volvemos a caer en un reduccionismo de creer que todas las calorías impactan igual en nuestro metabolismo. Y es absurdo desde una perspectiva de vista fisiológica comparar, por ejemplo, 100 calorías de aguacate versus 100 calorías de azúcar. Sabemos que el azúcar impacta directamente en los niveles de glucosa y de insulina y el aguacate probablemente no. Además, el aguacate genere ciertos resultados favorables a la saciedad, ¿no? Incremente la saciedad y el azúcar no. Entonces, esto es algo comprobado, es algo que ya no hace falta saber de fisiología, ¿no? Pero tenemos la industria alimentaria que sabe que haciendo alimentos ricos en azúcares y muy palatables hacen que las personas coman más, ¿no? Pero yo te digo, por ejemplo, os pongo un ejemplo a vosotros mismos que siempre me gusta utilizar estas analogías. Si yo te dijera qué sacia más, un plato de pasta a la boloñesa o 3 aguacates y 4 huevos fritos, a igualdad de calorías. Entonces,
Ya no estamos hablando solo del impacto en el cuerpo, estamos hablando de saciedad, porque uno de los motivos por los que fracasan siempre las estrategias hipocalóricas restrictivas a largo plazo es que no contemplan el factor saciedad. Y tú podrías, me lo invento, por hacer una dieta, hacer un déficit calórico, hacer una dieta hipocalórica, pero la pregunta que yo me hago de entrada o que le hago a todo profesional que utiliza este abordaje es, ¿eso es sostenible a largo plazo? La verdad es que no. Y cuando no es sostenible y hemos reducido muchísimo las calorías, hemos impactado negativamente en nuestra fisiología, en nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar si le has estado diciendo que está en un estado de emergencia y que no hay disponibilidad energética? ¿Qué va a pensar tu hipotálamo a la mínima que entre energía? Va a decir, es el momento para ahorrar por si viene otro periodo de hambruna. Entonces, yo creo que ahí tenemos que entender no solo la perspectiva más biológica, sino también la perspectiva evolutiva. ¿Qué hace nuestro cuerpo ante escasez energética? ¿Qué ha hecho? Reservar energía. ¿Por qué reserva energía cuando se suprime, pues eso, ¿no? La posibilidad de disponer de energía? Pues porque cada una de nuestras células, llevándolo a lo más básico, tienen dos misiones, que es sobrevivir y reproducirse. Entonces, todo va enfocado a eso, a acumular energía para los periodos de escasez, porque recordemos, la gente que nos esté viendo a lo mejor piensa que llevamos en una época de abundancia durante mucho tiempo, pero desde una perspectiva antropológica, el Paleolítico ha durado 2,5 millones de años y la aparición de esta sobreabundancia de alimentos hace apenas 2 siglos. Entonces eso es una gota de agua respecto a un mar, ¿no? Un océano. Y es ahí donde cobra mucho sentido, pues eso, ¿no? Estudiar las hormonas, estudiar el impacto de los alimentos en nuestra fisiología. Disculparme si me enrollo, pero me gusta mucho este tema. No, Súper no, interesante, de para verdad. nada. Y hablando de hormonas y de su importancia, podríamos meternos un poco en la fisiología. ¿Qué condiciones se tienen que dar en nuestro cuerpo para que se produzca esa pérdida de grasa? Me encanta esta pregunta, Delia, me encanta porque además hay 3 requisitos imprescindibles que siempre le digo a todo el mundo, pero no es imprescindibles porque lo diga yo, es que lo dice la fisiología y podemos entrar en el razonamiento. La primera es que las grasas solo se oxidan en el interior de la mitocondria. Las mitocondrias son nuestras centrales energéticas celulares, son unos organelos, una parte de la célula, y solo se utilizan, solo se oxidan en la mitocondria para obtener energía en presencia de oxígeno. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque podemos, por ejemplo, obtener energía a partir de la glucosa sin oxígeno fuera de la mitocondria, pero dentro de la célula, pero las grasas no. Entonces, presencia de oxígeno siempre. Ahora entraremos en qué es eso de presencia de oxígeno. Luego, el segundo requisito imprescindible es bajos niveles de glucosa y de glucógeno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos fuentes de energía principales, las grasas y la glucosa. Cuando se incrementan los niveles de azúcar en sangre, de glucosa, debido a que comemos carbohidratos, lo que sea, automáticamente se inhibe la oxidación de grasas. ¿Por qué? Porque vamos al tercer requisito, se requieren bajos niveles de insulina. Cuando nosotros comemos carbohidratos, los carbohidratos se descomponen en glucosa. Esta glucosa pasa a la sangre, el páncreas libera insulina y la insulina, fisiológicamente hablando, es una hormona que inhibe automáticamente la utilización de las grasas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La gente allá afuera que no tenga quizás mucho conocimiento sabe que la insulina regula los niveles de azúcar en sangre y ya está. Y no, la insulina tiene un importante papel anabólico de almacenamiento energético. Por ejemplo, la síntesis proteica muscular no se da sin insulina. Pero, y esta es la parte del pero que yo siempre hago mucho hincapié, también tiene una importancia en la síntesis de triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? La manera de almacenar las grasas en el tejido adiposo. Entonces, con todo esto, ¿qué os quiero decir? Que si todas aquellas herramientas o estrategias nutricionales o abordajes, ¿no? De entrenamiento que vayan destinadas a reducir los niveles de glucosa, a reducir los niveles de glucógeno, los de insulina y aportar oxígeno, facilitarán la oxidación de ácidos grasos. Por eso, no sé si lo tenéis pensado esta pregunta o no para el podcast, pero lo voy a decir, por eso estrategias como el ayuno intermitente, dietas cetogénicas bajas en carbohidratos o incluso el ejercicio físico tienen tanta importancia a la hora de perder grasa. Enseguida hablaremos de todas estas estrategias que sí que las teníamos pensadas. Y después de esta gran explicación fisiológica, otro punto que creo que es interesante y lo hemos mencionado ya a nivel fisiológico es el tema de la saciedad. ¿Podrías explicar un poquito cómo funciona y ya cuando entendamos lo de la saciedad y lo que hemos explicado entramos en herramientas, si te parece? Claro.
Nosotros tenemos numerosos mecanismos endógenos internos para controlar el hambre y la saciedad. Por ejemplo, de una manera muy sencilla tenemos la grelina que se produce en el estómago y que aumenta el apetito, o tenemos otras hormonas vinculadas con la saciedad, como puede ser la leptina o la colecistoquinina. Entonces, ¿por qué es importante el impacto que tienen los alimentos en la saciedad? Porque es una de las causas de mayor abandono de las dietas. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando consumimos grasas, una de las ventajas que tenemos es no solo que tienen evidentemente una importancia fisiológica a la hora de sintetizar hormonas, formar lipoproteínas para el cerebro, etcétera, que podemos entrar luego más adelante en esto, sino que cuando las grasas pasan del estómago a la primera parte del intestino delgado, al duodeno, se libera una hormona que se conoce como colecistoquinina, que lo que hace directamente en el hipotálamo es aumentar la saciedad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Lo que os decía antes, si entendemos esto, entenderemos que un plato más rico en grasas y más bajo en carbohidratos, que son menos palatables, o sea, son más palatables pero menos saciantes, producirá un efecto saciante y hará que la persona tenga que comer menos para lograr el mismo objetivo. En cambio, es lo que decimos, imaginemos, volvemos a la parte de anterior, ¿no? Si tú le das, por ejemplo, a una persona 100 gramos de pan, el hecho de que el pan libere o sea, glucosa de forma tan rápida, tenga un elevado índice glucémico, hará no solo que tengas mayor predisposición a almacenar grasa, sino que a nivel de saciedad no te sacian. Todos lo sabemos, ¿no? Cuando cuánta gente hay que se da esos, sobre todo los españoles, los típicos desayunos de ahora me como un bocadillo, el croissant, la tostada con no sé qué. En cambio, si tú le dices a alguien un plato rico en grasas, como puede ser, oye, ¿desayunarías 4 huevos fritos con bacon? Enseguida la visión que tenemos todos, la imagen que se nos crea es, ostras, pues quizás no llego a tanto, ¿no? Entonces, ese punto es crítico para lograr la pérdida de peso sostenida a largo plazo, porque la industria lo que quiere es precisamente inhibir la saciedad para que comamos mucho más y consumamos más calorías, que enfermemos antes. Bueno, aquí nos podemos poner conspiranoicos o no, pero al final es un negocio. O sea, que la gente esté comiendo es un negocio. Y por eso ahora hay tantas personas que tenían miedo al inicio. Por suerte ahora se está divulgando mejor los beneficios del ayuno, ¿no? Pero al principio hablabas de ayuno, era como una locura, porque nos habían adoctrinado, que no educado, adoctrinado a pensar que debíamos comer cada 3 horas, lo cual, insisto, desde una perspectiva evolutiva no tiene sentido. Fíjate que nunca lo había pensado así, que como ejemplo de saciedad podemos precisamente coger todos los ultraprocesados, todo esto que está produciendo la industria, ver qué llevan a nivel nutricional y decir, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? Será lo que más me sacie. Y así, vale. ¿Dónde quedan, por ejemplo, las proteínas, que no las hemos mencionado, a nivel de saciedad? Entre medio, por ejemplo. Las proteínas también tienen además tienen una ventaja las proteínas, no solo incrementan también muchísimo la saciedad, sino también la termogénesis inducida por la propia digestión de los alimentos. Es decir, sabemos que para digerir esas proteínas es un proceso más costoso que también requiere energía. La gente, quizás las personas que no estén tan familiarizadas con el ámbito de la salud, de la nutrición, piensan que las calorías es solo voy al gimnasio a entrenar y no, los procesos digestivos requieren calorías, energía, me gusta hablar más de energía, y absolutamente la síntesis de nuevas hormonas, de proteínas, la reparación del tejido muscular después de un entrenamiento, todo requiere energía. Entonces, el comer proteínas no solo tiene un impacto a nivel de saciedad, sino que además hace que utilicemos más energía para hacer la propia digestión. Entonces, son muy interesantes. Por eso esa combinación tan interesante entre fibra procedente de los vegetales, proteínas y grasas es tan efectiva y está tan en auge la dieta cetogénica porque está causando unos resultados increíbles y una adherencia muy importante. ¿Por qué? Porque, insisto, va destinada a aumentar la saciedad, no a que la gente se muera contando calorías o pesando los gramos de los alimentos. Esto que comentas de las proteínas, yo lo he experimentado porque yo hace años pues no le hacía ni caso a esto de los macros, ¿no? Y igual desayunaba y a las 2 horas estaba muerta de hambre. Ya te puedes imaginar lo que podría desayunar, ¿no? Entonces, desde que empecé a incorporar las proteínas, a ser más consciente de eso, claro, hago menos comidas, pero no paso nada de hambre, ¿no? Porque noto lo de la saciedad un montón. Y bueno, ya si quieres podemos pasar a las herramientas que has comentado. Habías dicho ayuno intermitente, dieta cetogénica y el ejercicio, ¿verdad? El ayuno intermitente, empezamos por ahí. ¿Qué papel tiene en esta pérdida de grasa? Genial. Ahora, si me lo permites, te contesto justamente a esta pregunta, pero también quería puntualizar algo que me parece muy interesante y es que
hemos hablado de proteínas y grasas y de carbohidratos también, ¿no? Hemos hablado del aspecto de saciedad. Quizá lo que la gente no conoce o desconoce este dato tan interesante, que es que realmente necesitamos las grasas desde una perspectiva estrictamente fisiológica, las proteínas también, concretamente los aminoácidos, vitaminas también, pero no necesitamos los carbohidratos. Entonces aquí podemos luego jugar un poco con qué quiere decir esto, pero nuestro cuerpo, ante la ausencia de glucosa exógena, proveniente de los alimentos ricos en carbohidratos, tiene una sabia forma de crear glucosa de manera endógena, ¿no? Mediante un proceso que se conoce como gluconeogénesis. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque estrictamente, cuando se hace referencia a lo que es esencial en nutrición o en salud, quiere decir algo que requerimos y nuestro cuerpo es incapaz de fabricarlo. Y técnicamente hablando, porque me gusta ponerme técnico en esto, hacen falta 2 ácidos grasos, omega 3 y omega 6, 14 vitaminas, 15 minerales y 9 aminoácidos esenciales. Entonces hace referencia concretamente a micronutrientes, ¿no? Las vitaminas y los minerales, y de los macronutrientes, qué curioso, porque no podemos vivir sin esos aminoácidos, sin la proteína, no podemos vivir sin esos ácidos grasos, pero sí podemos vivir sin el consumo de carbohidratos. Y esto es algo que nos genera un planteamiento luego respecto a los carbohidratos, ¿no? De si son tan necesarios como siempre se nos ha hecho creer. Pues antes de que respondas lo que te ha preguntado Delia, una cosa que yo siempre he dudado, qué pena que no estén nuestros ancestros, ¿no? Para preguntarlos, estudiarles, pero es, vale, si nosotros somos capaces de producir glucosa de forma endógena a través de otro tipo de nutrientes, ¿esto significa que es tan importante que hasta cuando escasea somos capaces de producirla o todo lo contrario, sino que nos pone en un modo ya de que podemos funcionar perfectamente sin ella y ya la gestionamos con estas vías de neoglucogénesis, etcétera? Nunca he sabido cómo enfocarlo. A ver, yo te doy mi opinión. Realmente, quizás las personas que nos estén escuchando piensan que soy del sesgo del dogma pro keto o pro ayuno y solo eso, y los carbohidratos son el enemigo y para nada. Simplemente tenemos que intentar encajar lo que dices tú, qué macronutrientes han tenido sentido, en qué cantidad desde una perspectiva evolutiva. A ver, durante 2,5 millones de años que ha durado el Paleolítico, hasta hace 10.000 con la entrada del Neolítico, vivíamos en un entorno de escasez, de precariedad, de hambruna, donde no existía disponibilidad de carbohidratos como disponemos ahora. De hecho, en zonas cercanas al trópico del Ecuador se consumía máximo hasta en un 40% de carbohidratos. Luego, a medida que nos íbamos alejando, el consumo de carbohidratos disminuía y luego teníamos sociedades, por ejemplo, como las que tenemos contemporáneas, que tienen un estilo de vida ancestral en las zonas más frías, que literalmente no consumían carbohidratos como son los inuit, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? También tenemos que recordar que durante el Paleolítico han habido 4 eras glaciales de más de 200.000 años. Entonces, cualquier persona ahí afuera estará pensando, ¿dónde teníamos acceso a la fruta o a otra clase de tubérculos que tenemos disponibilidad hoy en día en un periodo glacial donde hacía menos 20 grados? ¿Sí? Entonces, ¿qué te da a entender eso? Que nosotros hemos creado adaptaciones epigenéticas favorables a la utilización de las grasas y de los cuerpos cetónicos en ausencia de glucosa en determinados contextos, y en otros contextos donde teníamos quizás, había en esos periodos de deshielo más acceso al carbohidrato, a la miel, a ciertas frutas que desde luego no tienen nada que ver con las frutas de ahora, y los utilizábamos en esos contextos para obtener energía de forma complementaria, no de forma principal. Fijaros dónde está la diferencia. Entonces, ¿qué pasa en esos periodos de escasez de carbohidratos? Nuestro cuerpo, sobre todo nuestro cerebro, que es muy hambriento, que ocupa, o sea, ocupa una pequeña parte de nuestro cuerpo, pero consume el 20% de la energía total, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, ante la escasez de glucosa durante tantos años, en esos pequeños ciclos glaciales, tuvo que crear mecanismos mediante el cual suministrar energía, cierta energía, aunque fuera de forma mínima, entre el 20 y el 30% a partir de la glucosa, de ahí el proceso de gluconeogénesis, y el otro 70% lo obtuviera de unas moléculas maravillosas conocidas como cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos para los que no lo entiendan? Todas las células prácticamente de nuestro cuerpo pueden oxidar grasas, excepto el cerebro. Entonces, las grasas pesan mucho y ocupan un volumen superior, no pueden traspasar la barrera hematoencefálica. Entonces,
Fíjate qué sabia es la naturaleza que en el hígado se pueden producir estas moléculas que además actúan como un supercombustible, ¿no? Para nuestro cerebro y que sí permiten traspasar esa barrera hematoencefálica. Entonces te das cuenta de qué maravillosa es la naturaleza y los cambios epigenéticos que se dan durante millones de años para, volvemos a lo mismo que hemos dicho antes, adaptarnos y sobrevivir. Sobre todo ese es la clave y el sentido evolutivo de estos procesos. Qué maravilla de explicación. Pasamos al ayuno intermitente. Sí, eso es. ¿Qué papel juega el ayuno intermitente en la pérdida de grasa? Claro, nuevamente, aquí volvemos también, me sirve mucho el contexto evolutivo. Ahora me centraré en qué adaptaciones fisiológicas se suceden cuando ayunamos, pero lejos de ser una moda como muchos plantean, tiene mucho sentido evolutivo el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque cualquier persona entenderá que en aquel entonces no salíamos de las cuevas dispuestos a abrir la nevera, tomar un zumo de naranja, un bocadillo y salir a cazar, ¿no? De hecho, cuando ayunamos, se incrementa muchísimo el sistema nervioso simpático, se incrementa la producción de catecolaminas y entre ellas la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina que aumentan el foco cognitivo, aumentan am, nuestras pulsaciones, nos mantienen en la alerta y nos generan un estado de motivación para ir a buscar alimento. Justamente eso es literalmente el contrario de lo que hacemos hoy en día cuando desde primera hora de la mañana, sin hambre, porque esto es real, o sea, aún sin hambre, nos disponemos a comer que requiere la activación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, más allá de eso, cuando estas hormonas, la noradrenalina y la adrenalina, y también el glucagón, que es una hormona contraria a la insulina, que su función es incrementar los niveles de glucosa en sangre, cuando no existe disponibilidad energética, activan una enzima que se llama lipasa sensible a hormonas, de sus siglas en inglés HSL, que tienen una importancia directa en la descomposición de triglicéridos del tejido adiposo. Volvemos a lo mismo, no teníamos disponibilidad de glucosa, nuestras reservas de glucógeno eran bajas. ¿Por qué? Porque aunque tuviéramos recursos a nivel de frutas, de algún tubérculo, de manera temporal, fíjate que los estudios nos dicen que nuestros ancestros caminaban una media de 17 kilómetros al día. Entonces es un consumo constante de energía. Entonces en aquella época principalmente utilizábamos las grasas como combustible y el ayuno era directamente uno de los precursores para elevar, como os digo, esta clase de hormonas y tener un impacto en la utilización de ácidos grasos como energía, ¿sí? Entonces, durante el ayuno, más allá tú me decías, ¿no? ¿Qué importancia tiene ayunar para la pérdida de grasa? Es que el ayuno es mucho más que eso. Para personas que tienen problemas digestivos, el ayuno activa la autofagia, reduce la inflamación, promueve la acción del complejo motor migratorio, que es un sistema de limpieza que tenemos en nuestros intestinos que si no se promueve luego acaban en patologías digestivas como SIBO, etcétera, etcétera. Pero además también estimula la neurogénesis, la autofagia a nivel cerebral, incrementa los niveles de hormona de crecimiento. Fíjate qué sabia es la naturaleza que ante un periodo de escasez libera hormona de crecimiento para generar un entorno anticatabólico, ¿no? Para prevenir destruir masa muscular y poder proporcionarnos esa protección al músculo durante esas horas de ayuno, ¿no? Entonces, como siempre digo yo, ayunar es mucho más que una estrategia para perder grasa, es una estrategia para, de hecho, diría que es indudablemente, si me tuviera que quedar con una estrategia para mejorar la salud, o bien sería el ejercicio físico, o desde luego sería el ayuno. Luego entraríamos en más en pensar si 16 horas, 14, 18, 20, pero diría que prácticamente el ayuno es una herramienta que todo el mundo debería de utilizar en su día a día y que tiene un sentido evolutivo completamente lógico. Y muy en relación con esto que acabamos de explicar del ayuno intermitente y los beneficios que puede tener a nivel metabólico, hormonal, más allá de lo que facilite, ¿no?, la pérdida de grasa, un poco podemos entrar ya en dieta cetogénica, ¿no?, que está muy relacionada con esto. ¿Por qué es tan beneficiosa y por qué es importante para la pérdida de grasa? Claro, am, fíjate que ambas estrategias, el ayuno intermitente y la dieta cetogénica, son abordajes destinados a reducir los niveles de insulina. ¿Por qué? Porque no existen los carbohidratos. Entonces, piensa que si los niveles de insulina están bajos, los niveles de glucosa y glucógeno también están bajos, lo que estamos haciendo es generar un entorno favorable a la utilización de ácidos grasos y, en el caso del cerebro, cuerpos cetónicos como energía. Entonces, ¿qué promueve la dieta cetogénica? En realidad,
fijaros una cosa, sí que es cierto que en el ámbito evolutivo tiene mucho sentido, ¿no? Lo que decíamos, ante una baja disponibilidad de carbohidratos, pues teníamos que oxidar grasas sí o sí, porque esa es la función de las grasas, actuar como un almacén de reserva, pero también tiene su origen en el ámbito clínico en personas que tenían epilepsia. Entonces se dieron cuenta que como efecto secundario producía una pérdida de peso y dijeron, bueno, igualmente no es sostenible para una persona estar siempre haciendo ayunos, que tiene muchos beneficios. ¿Cómo podemos emular los mismos beneficios del ayuno con un protocolo nutricional? Entonces es cuando se dieron cuenta que introducir la dieta cetogénica, además de la aplicación con pacientes con el colectivo de la epilepsia, generaba pérdida de peso. Entonces luego, hace muchos años, porque también creen que esto es una moda reciente y no, el precursor de dietas cetogénicas era el doctor Dukan, ¿no? Que empezó, luego la dieta Atkins, etcétera. Al final iban teniendo ciertas modificaciones, pero incluso se ha utilizado muchísimo para lograr fuertes pérdidas de grasa en el ámbito del culturismo. Tenemos al perdón, la dieta anabólica de Mauro Di Pasquale, que es una persona que utilizaba ciclos de dieta cetogénica combinado con recargas de carbohidratos para optimizar la pérdida de grasa. Entonces, no es nuevo, tiene una aplicación clínica para resumir y funciona por eso, porque va destinada a aportar todo eso, todos esos requisitos, a cumplir con esos requisitos imprescindibles para la pérdida de grasa que hemos comentado anteriormente. Y como has dicho, hay varias formas de realizar esta dieta cetogénica, pero en tu opinión, ¿cuál sería la mejor a nivel de salud y de pérdida de peso? Am, Aquí es verdad que existen dos diferencias muy grandes respecto a lo que nos encontramos en las redes sociales. Tenemos por un lado la vertiente cetogénica estricta, ¿no? Que incluso le llaman la keto sucia, ¿no? Que es simplemente comer huevos, bacon, salchichas, lo típico que excluye mucho a los vegetales. Esta no es la dieta cetogénica que a mí me gusta defender, y me gusta defender quizás una dieta con muchísima mayor densidad nutricional e incluir muchísimo el aporte de vegetales. ¿Por qué? Más allá de los micronutrientes y de la fibra, hay un componente esencial que la gente pasa por alto, que es la importancia que tiene la microbiota. Entonces, no solo debemos pensar en la densidad nutricional de los alimentos, sino en cómo impacta eso en la microbiota y en la densidad bacteriana de la microbiota, porque hoy sabemos que mejor microbiota o densidad bacteriana en la microbiota se asocia con mejor estado de salud y mayor pérdida de peso, porque incluso fijaros que personas que tienen desequilibrios a nivel de la microbiota tienen mayor dificultad para perder peso. Entonces ya no solo estamos yendo al ámbito del impacto de las hormonas y de la alimentación en la pérdida de peso, sino que estamos incluyendo otro factor adicional que es la microbiota. ¿Sí? Entonces es muy importante tener en cuenta todo esto a la hora de realizar un abordaje totalmente individualizado. ¿Por qué digo individualizado? Porque cree la gente, cuando nos escucha hablar a los divulgadores acerca de los beneficios de esta clase de protocolos, que, bueno, cojo en casa y empiezo a incluir grasas y vegetales y proteína y ya está, y me irá bien. Y al final no nos damos cuenta de que las personas, al final, yo siempre digo lo mismo, son como los perros. Tú no puedes comparar las necesidades de un caniche con un American Stanford, ¿verdad? Y son perros ambos. Entonces, las personas también no podemos comparar una persona, por ejemplo, mayor, una persona anciana que apenas tiene movimiento, que tiene problemas metabólicos, que arrastra patologías, con una persona activa, deportista, que tiene evidentemente unas necesidades nutricionales y energéticas incrementadas. Entonces, siempre digo, independientemente del abordaje, especialmente individualizarlo, que las herramientas se adapten a la persona y no al revés. Súper importante esto. Me parece muy importante esto de individualizar y también la aclaración un poco de a qué dieta cetogénica te refieres tú cuando la mencionas, porque creo que es un término muy amplio. Todas las dietas se pueden llevar bien, pero también se pueden llevar mal y espero que así haya quedado un poco más claro. Y una cosa que has mencionado me parece muy interesante es el tema de las cargas o ciclos de carbohidratos. Quizá aquí ya se puede poner un poco compleja la cosa, pero para que la gente lo pueda entender, estamos diciendo que los carbohidratos como que nos interesa un poco eliminarlos, reducirlos por el efecto sobre la insulina, y ahora mencionas que es interesante meterlos para perder peso o perder grasa. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, pues hay un concepto que me encanta siempre mencionar y te agradezco mucho la pregunta, que es súper interesante, y es que hemos dejado de lado en la ecuación un concepto que se conoce como flexibilidad metabólica. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de utilizar
un u otro sustrato energético dependiendo del contexto y de la disponibilidad. Me explico. Una persona con elevada flexibilidad metabólica, si por ejemplo está ayunando, obtendrá energía a partir de las grasas porque su cuerpo ya se ha vuelto eficiente, ya ha generado un número de transportadores, etcétera, a la hora de utilizar este recurso energético en ese contexto. Sin embargo, si vamos a entrenar fuerza o vamos a hacer entrenos vigorosos, ahí es donde el carbohidrato tiene un elevado sentido. ¿Por qué? Porque la gente se olvida, por eso me gusta hacer mucho los matices con los carbohidratos. Las personas se olvidan que a intensidades elevadas, es decir, en esfuerzos o en actividades anaeróbicas, en ausencia de oxígeno, la glucosa es la única fuente energética. No podemos oxidar grasa si existe ausencia de oxígeno. Volvemos a los requisitos. Entonces, si tú te vas a hacer un entreno de CrossFit y haces una dieta cetogénica, no te equivoques, no estás oxidando directamente grasa, estás utilizando glucosa. Ya, Marc, pero no tengo glucosa porque no consumo carbohidratos ni tampoco glucógeno. Tu cuerpo está creando glucosa a partir de la gluconeogénesis. Ten cuidado porque si eres una persona que no te has adaptado al ayuno con suficiente tiempo y de la manera correcta, quizás tu cuerpo tenga que recurrir a los aminoácidos del tejido muscular para incrementar los niveles de glucosa, lo cual es paradójico porque quieres ganar músculo, pero lo estás perdiendo. Entonces, cuidado con esto. Y luego, ¿qué sentido tienen los carbohidratos en la flexibilidad metabólica? Me doy cuenta mucho a la hora de, y esto es una de las ventajas de pedir siempre analíticas a los clientes, que cuando sostenemos esta clase de protocolos o intervenciones a largo plazo junto con ayunos, normalmente suelen ir unidas, ¿no? Las personas que hacen dieta cetogénica suelen, por norma, hacer ayuno intermitente que el páncreas deja de producir la insulina suficiente que requiere para funcionar con normalidad y luego te das cuenta de que hay personas, luego aquí tocaremos el tema del estrés y el eje adrenal, pero personas que viven mucho estrés, que hacen ayunos muy prolongados durante mucho tiempo y además implementan esta clase de protocolos mal implementados, sin ciclar carbohidratos, tienen hipoglucemias en ayunas, tienen la insulina a 1,5, les pido el péptido C, que es un factor proinsulina, y apenas están produciendo suficiente insulina. Entonces, ¿a qué conduce esto? A una mala gestión de la glucosa. Entonces, esas personas, el día que salgan a comer a un restaurante como hacemos todos, y coman un carbohidrato, tendrán un fuerte pico de glucosa y una hipoglucemia reactiva, lo cual les dará hambre, pero también otros problemas fisiológicos, ¿no? Dirán, qué mal me siento, qué mal me encuentro, tengo temblera, tengo una neblina mental, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de incorporar carbohidratos nos permite que nuestro cuerpo sea capaz de utilizarlo, dependiendo del contexto, un tipo de sustrato energético u otro. Entonces, fíjate qué maravilloso es tomar carbohidratos y utilizarlos previos a un entrenamiento intenso y sin embargo luego, más allá de la actividad física, poder oxidar grasas una gran parte del día. Entonces, ¿es un protocolo que yo defiendo a largo plazo? Probablemente no. Ahora, también hay que decir que de dietas cetogénicas hay muchos tipos. Hay una dieta cetogénica cíclica que consiste en hacer 5 días de dieta cetogénica aproximadamente, por decir algo, y 2 de reintroducción de carbohidratos, lo que os decía antes de la dieta de Mauro Di Pasquale en el culturismo. También hay la dieta, la Targeted Keto Diet, ¿no? La dieta cetogénica dirigida. ¿Qué quiere decir? Pues que tomo una pequeña cantidad de hidrato de carbono en torno al entrenamiento para obtener los beneficios de este macronutriente. Si tomo una pequeña cantidad antes, obtendré energía que podré usar en ese entrenamiento intenso de CrossFit, ese entreno de fuerza, y si la tomo después, fíjate que esa liberación de insulina, donde todos dicen, la insulina es el demonio, no, fíjate que esa liberación de insulina, como os he explicado antes, permitirá repletar las reservas de glucógeno y estimular la síntesis proteica muscular, que es muy importante, porque en estos protocolos, como se inhibe mucho la acción de esta hormona anabólica de crecimiento, también se inhibe el crecimiento muscular. Entonces, que no me malinterprete la gente que esté viendo esto, ¿se puede ganar masa muscular haciendo ayuno? Sí, pero ¿eso quiere decir que es la mejor estrategia? No. ¿Se puede ganar masa muscular haciendo dieta cetogénica? Sí. ¿Quiere decir que es la mejor estrategia? Probablemente no. Entonces nos damos cuenta de que algo sea posible no quiere decir que sea lo más acertado. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a pasar a hablar al ejercicio de fuerza, a la ganancia de masa muscular, pero antes querría que aclaráramos un concepto que no hemos aclarado hasta ahora, que es la diferencia entre perder peso y mejorar la composición corporal. ¿Cómo lo explicarías tú a la gente que nos esté escuchando?
Claro, pues mira, es fundamental. A mí me gusta mucho utilizar un test de composición corporal con los clientes porque es la diferencia entre el peso al final viene determinado por el músculo, viene determinado en las mujeres por el momento del ciclo menstrual en el que os encontráis, por la retención de líquido, por los minerales, por un montón, por la carga o descarga de glucógeno. De hecho, una persona que esté en dieta cetogénica se dará cuenta de que come carbohidratos el fin de semana y dicen, es que el lunes he engordado 2 kilos. No, perdona, es que la glucosa, para almacenarse en forma de glucosa, de glucógeno, perdón, requiere 3,7 gramos de agua. Entonces, si tú consumes 60 gramos de carbohidratos, con esa agua repletarás glucógeno y pesarás más. Pero esa es la principal diferencia entre que el peso no es, perder peso no es sinónimo de perder grasa. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que una persona pesa 80 kilos y gana 1 kilo de músculo, por hacer números redondos, para que se entienda. Gana 1 kilo de músculo y pierde 1 kilo de grasa. En la práctica estará en 80 kilos igual. Y tienes esa misma persona que a lo mejor no hace entreno de fuerza, hace un ayuno prolongado, una dieta muy restrictiva y hipocalórica y pierde 2 kilos y de los 2 kilos 300 son de grasa, 700 de músculo y 300 de líquido. Fíjate que esta persona, quizás en el segundo caso, dirá, qué bien, he perdido 2 kilos, qué contenta estoy. Y la otra persona dirá, ¿qué estoy haciendo mal que no estoy perdiendo peso? Y sin embargo va en la dirección correcta, ¿no? Porque dice, no pierdo peso, pero la ropa me sienta diferente. Ahí es el concepto de recomposición corporal, porque el músculo pesa más que la grasa y ocupa un volumen inferior. Entonces, ahí está el secreto de que perder peso no es sinónimo de perder grasa. Igual que ganar peso no es sinónimo de ganar músculo, no siempre. ¿Sí? Entonces, esto es importante matizarlo. Fíjate que en poco más de media hora hemos acabado con dos mitos que yo creo que son de los más extendidos cuando una persona afronta una época, vamos a decir, de pérdida de grasa, que suele ser centrarse en las calorías y centrarse en la báscula. Suele ser, vamos, yo diría que de lo más extendido y acabamos de explicar ahora y antes por qué estos dos enfoques no funcionan. Pues ahora te voy a decir un dato que te va a parecer todavía más interesante. Y ahora te vas a decir, ostras, pero qué confuso es todo esto, ¿no? Que las calorías no lo sean todo no quiere decir que al final no importen. Y te pongo también otro ejemplo. Hay muchas personas que siguen estos enfoques cetogénicos y de repente siguen a cuantas cuentas de recetas keto y se ponen a hacer cositas con harina de coco o la pizza keto o tal. No se dan cuenta que acaban ingiriendo muchísimas calorías. Entonces, pongámoslo a modo de energía. Lo que está claro es que nuestro cuerpo requiere una energía para funcionar. Entonces, cuando ingerimos más energía de la que vamos a gastar, le pese a quien le pese, vamos a engordar. Entonces, ¿quiere decir esto que se puede engordar en una dieta cetogénica, aunque sea una dieta enfocada a la pérdida de peso? Totalmente sí. Porque yo le decía una vez a una persona que era muy sesgada en este aspecto, decía, es que la dieta cetogénica se inhibe la insulina y tú mismo lo has dicho, Mark, y entonces promocionas un estado en la pérdida de peso. ¿Qué importancia tiene estudiar hormonas? Porque también hay la proteína estimuladora de acilación, por sus siglas en inglés ASP, que facilita la acción de la principal enzima que almacena, descompone los triglicéridos de las lipoproteínas, que es la lipoproteína lipasa, y almacena energía. Entonces, el cuerpo no va a desaprovechar nada. Esto no es que yo cubro por hacer dieta cetogénica mis 2000 calorías y el excedente lo orino. No, no, esto no va así, porque estamos, insisto, diseñados para acumular energía por si existe un periodo de escasez o de hambruna, poderla utilizar como energía de reserva, ¿no? Entonces, siempre tengamos de vista el contexto evolutivo para entender el razonamiento lógico de por qué nuestro cuerpo hace lo que hace y por qué al final conseguir una pérdida de grasa pronunciada es un proceso que implica conocer hormonas, implica conocer qué impacto tienen todo este conjunto de abordajes en la salud. Porque, por ejemplo, no hemos hablado, no hemos tocado, si queréis lo hacemos, qué peligros tienen las dietas hipocalóricas sostenidas a largo plazo. Y uno de los peligros que tiene es que impactan negativamente en todos los ejes hormonales. Por ejemplo, cuando restringimos muchas calorías al principio, no pasa nada porque el hipotálamo tiene, mediante la leptina, que es una hormona que se produce en el tejido adiposo que le indica la saciedad o el nivel de energía, más bien, tiene mecanismos compensatorios, pero al principio no se entera muy bien. En cambio, cuando seguimos restringiendo las calorías, lo primero que se ve afectado siempre, sobre todo y especialmente en el caso de las mujeres, y no se habla y es muy importante, es el eje sexual. ¿Por qué? Porque entendemos que si el cerebro interpreta que está en una situación de peligro, porque menos energía para tu cerebro es más peligro, lo primero que va a hacer tu cerebro es
¿para qué voy a destinar energía en los procesos sexuales sabiendo que no es el mejor momento para traer un hijo al mundo? Entonces, en los hombres disminuye muchísimo la libido, la producción de testosterona, que es una hormona anabólica que nos ayuda a aumentar masa muscular y también es lipolítica, por cierto, pero es que en las mujeres también disminuye la producción de estrógenos, incluso al punto, esto es muy frecuente, de causar amenorrea hipotalámica. Esto es un problema serio. ¿Por qué? Porque las mujeres a largo plazo, por el tema de conseguir un bajo porcentaje graso, están poniendo en peligro no solo su ciclo menstrual, sino también su salud. Y hay consecuencias que más adelante pagamos caros, en este caso la mujer, que no se tienen en cuenta cuando tienes 20 años, pero cuando quieres ser madre con 30 se tenían que haber tenido en cuenta hace 10 años atrás. Entonces, eso es muy importante, me gusta hacer mucho hincapié y ponerme muy serio en esto. Y luego, se ven resentidas muchas otras hormonas. La hormona del estrés, el cortisol, se incrementa la grelina, que es una hormona que induce al apetito, precisamente porque nuestro cuerpo quiere que comamos, no quiere que nosotros estamos luchando para llegar al verano con los abdominales o a la boda del cuñado, pero nuestro cuerpo no está pensando igual, es una lucha contra la fisiología, ¿verdad? Entonces, se reducen los niveles de saciedad, se aumentan los del apetito, se incrementan los de cortisol, se reducen los de hormonas tiroideas y nuestro cuerpo, ¿qué hace? Se ralentiza mucho el metabolismo. ¿Por qué? Porque en todo este proceso de pérdida de peso perdemos mucha masa muscular. Y como el músculo es un tejido metabólicamente activo, dejamos de consumir tantas calorías y paradójicamente cada vez necesitamos ingerir menos para lograr un mínimo resultado. Hasta que, ¿qué es lo que le sucede a todo el mundo? Que el proceso de pérdida de peso, cuando llevamos 6 meses haciendo una dieta con una voluntad de locos, leyendo 15 libros de estoicismo, no lo conseguimos porque el hambre es insoportable, porque estamos irascibles, porque no dormimos bien por la noche, porque tenemos problemas de líbido y todo eso y se llega a acumular hasta el punto en el que la gente dice, ya no puedo más. Y cuando dice ya no puedo más, adivinar qué pasan. Cogen, se van al restaurante con su familia, se ponen locos a comer, incrementa un chute de serotonina y de placer que hace que durante las semanas siguientes la gente empieza a comer y sean víctimas del famoso efecto rebote. Por eso sucede lo que sucede. Entonces, ¿el camino es comer menos? No, el camino es comer mejor. Ese es el camino. Exacto. Bueno, sí. Me ha encantado la explicación. La verdad es que más claro no lo podías dejar. Y bueno, pasemos ahora al tema, lo estamos mencionando todo el rato, la importancia de no perder peso, sino perder grasa y mantener o incluso, si es posible, aumentar la masa muscular. ¿Qué papel juega el entrenamiento de fuerza y la masa muscular a nivel metabólico e incluso a nivel de pérdida de grasa? Yo siempre le digo a todo el mundo, si quieres perder grasa, lo primero que tienes que hacer es entrenar fuerza. O sea, es que es la base de todo. Es la base absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque ganar más masa muscular va a generar un aumento del consumo energético en estado de reposo, ¿no? Lo que decíamos antes, si pierdes músculo se reduce el metabolismo, pero si ganas se aumenta, ¿no? Mejora muchísimo la sensibilidad a la insulina en el tejido muscular. Y esto es súper importante. ¿Por qué te digo súper importante? Que vamos a tocar un tema aquí que no me habéis preguntado, pero es súper interesante. A grandes rasgos tenemos tres tipos de somatotipo. Los ectomorfos, naturaleza delgada, los endomorfos, naturaleza de ganar peso, y los mesomorfos, que son aquellos pocos privilegiados que pueden ganar músculo con facilidad y perder grasa con facilidad. Ya os adelanto que estos son muy pocos. Pero bueno, entonces, ¿por qué os digo esto y cómo hago la colación a la pregunta que me has dicho? Una de las cosas que no hemos mencionado es que cuando nosotros comemos, por ejemplo, carbohidratos, y estos, una vez son descompuestos, pasan a la sangre, principalmente en el 90% de los casos en forma de glucosa, la pregunta que nos tenemos que hacer desde la fisiología es, ¿a dónde va esa glucosa? Entonces, yo me he hecho muchas veces esta pregunta y la gente allá afuera cree que la glucosa va, dependiendo del número de receptores, al tejido muscular. No, amigo, no. Tenemos receptores de hormonas en todos los tejidos del cuerpo. En el tejido adiposo también tenemos receptores de insulina. Entonces, la insulina es la llave que abre la puerta para que la glucosa entre. Entonces, ¿qué pasa si la glucosa entra de forma mayoritaria, porque tenemos mayor número de receptores en el tejido adiposo? Que esa glucosa se acaba convirtiendo mediante unos procesos metabólicos en una molécula que se llama glicerol 3-fosfato, que es precursora directa de triglicéridos. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que parte de esa glucosa, si va al tejido muscular, nos hará ganar grasa.
Entonces, una pregunta muy interesante que cualquiera se puede hacer después de escuchar esto es, ¿cómo podemos mejorar la sensibilidad a la insulina en el tejido muscular para que la glucosa o una mayor parte entre en el músculo y sea utilizada como energía, justamente con el entrenamiento de fuerza? Entonces, es cierto que tenemos genéticamente, estamos mayor predispuestos a tener un número de receptores en ciertos tejidos o en otros, pero el entreno es clave para aumentar la sensibilidad a la insulina en este tejido y el número de transportadores. Entonces, fíjate lo que te estoy diciendo entre líneas, que es que si tú entrenas y luego comes carbohidratos, te estás asegurando en gran parte que la glucosa, cuando los carbohidratos sean descompuestos en glucosa, gran parte vaya al tejido muscular y no al tejido adiposo. Entonces, esto es una clave, porque dices, si tengo que comer carbohidratos, el mejor momento del día siempre será en torno al entrenamiento, bien antes para obtener energía, como hemos hablado antes, o bien después. Entonces, ¿qué mejor forma de utilizar glucosa y asegurarnos de que si existe, si me he pasado con los carbohidratos, me lo estoy inventando, ¿no? Se utilicen como energía principalmente. Entonces, esto es muy interesante, creo. Sí, pues justamente esto lo hemos hablado de camino viniendo. Delia pensaba meter esta pregunta sobre los somatotipos, pero ¿sabes por qué no soy muy, cómo decirlo, muy partidario de meterla? Porque si bien es verdad que habrá gente que tenga, pues digamos que sea la gente que le cuesta más perder grasa, ¿no? Vamos a decir, esta gente es verdad que le costará más, pero también se puede utilizar de excusa, entre comillas, no quiero que me malinterpreten, la típica persona que dice, es que soy de huesos anchos, Sí, es que yo no pierdo ni tal. Entonces, no me gusta porque si bien es cierto que habrá verdaderos positivos, también habrá como falsos positivos, gente que se lo adjudique. Entonces, por eso no me suele gustar. totalmente. Pero al final no podemos dejar a un lado am, conocer estos somatotipos para entender qué facilidad tenemos hacia un resultado o hacia el otro. Por ejemplo, Víctor, yo te veo y sé que eres un ectomorfo de manual. ¿Qué quiere decir esto? Bajos porcentajes de grasa, te costará menos, pero te costará mucho más ganar músculo. Y de hecho, si ganas músculo, a lo mejor estás 6 meses ganando 3 kilos de masa muscular real y llega un resfriado y los pierdes, ¿verdad? Entonces, ¿qué importancia tiene? Yo, sin embargo, puedo hacer en vacaciones ayuno SOMAT todos los días, como solo una vez al día y mantengo la masa muscular y digo, qué bien, ya, pero para perder grasa tengo que ser mucho más estricto que tú en la dieta. Entonces, ¿por qué te digo eso? Es cierto que no podemos utilizar los somatotipos de excusa, evidentemente no, pero también es cierto que tenemos cierta predisposición hacia una dirección o hacia la otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer justamente? Pues hacer hincapié en qué es lo más importante. En tu caso será el entreno y en el caso de los endomorfos o en el mío será, desde luego, la nutrición. Hemos hablado del entrenamiento de fuerza, pero ¿qué hay de otros tipos de entrenamiento? Por ejemplo, los entrenamientos de alta intensidad, los HIIT. Totalmente, esto es una de las herramientas que más recomiendo para el proceso de pérdida de grasa. No directamente, pero sí indirectamente, eso explico. Directamente es cierto que el entrenamiento metabólico por intervalos es de elevada intensidad, ¿no? Como su nombre indica, y por tanto es glucodependiente, es decir, como os he explicado antes, en ausencia de oxígeno se requiere la utilización de glucosa como energía. Pero, y aquí hay varios peros, el entrenamiento, los entrenamientos cortos y muy intensos estimulan muchísimo la liberación de catecolaminos, especialmente de noradrenalina y adrenalina, que son las hormonas que se producen concretamente en las glándulas suprarrenales, que tienen una importancia directa y primordial en el proceso de pérdida de grasa. ¿Por qué? Porque activan la lipasa sensible a hormonas y esta es la enzima que descompone los triglicéridos para obtener ácidos grasos por un lado y glicerol por el otro. Entonces, ¿qué más tiene, qué ventajas tiene que no tienen otra clase de entrenamientos? Los entrenamientos HIIT, ¿no? Promueven muchísimo una deuda de oxígeno y esa deuda de oxígeno hace que en las 24 hasta 48 horas posteriores tu cuerpo consuma más energía para cubrir esa deuda de oxígeno, lo cual es evidentemente muy interesante para el proceso de pérdida de grasa. Entonces, ¿qué es lo ideal? Te diría que combinar al menos 2 sesiones de entrenamiento metabólico por intervalos a la semana con otras 2 o 3 de entrenamiento de fuerza. Eso sería una combinación bastante ideal. Luego ya entraríamos en si es en ayunas o si no o tal, pero como parte del proceso de pérdida de grasa, antes hemos tocado el ayuno, la dieta cetogénica y una combinación de esta clase de entrenamientos, desde luego sería una buena idea. Me repito, si bien la gente cuando intenta enfocar estas épocas de pérdida de grasa o este objetivo se suelen centrar en las calorías como objetivo principal, que hemos dicho que importan, pero quizá no tiene que ser ese el enfoque primordial,
también se centran en la báscula, hemos dicho, en vez de la composición corporal, y se suelen centrar sobre todo, lo que hemos oído todos, el típico cardio de baja intensidad, muy larga duración, que justamente no lo acabamos de mencionar. ¿Qué papel tendría este tipo de cardio? ¿Lo tenemos que olvidar por completo o puede sernos útil de alguna forma? De hecho, la palabra cardio como que está, con el perdón de la expresión, está muy prostituida, porque cardio ya de entrada lo asociamos como un periodo aburrido en la cinta mirando a la pared, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta hablarme de movernos, ¿no? Entonces, el cardio, probablemente como me lo estés preguntando tú, es ese periodo de ejercicio cardiovascular de baja intensidad después de un entrenamiento para potenciar la oxidación de ácidos grasos. ¿Tiene su cabida? Evidentemente sí. ¿Es lo más importante? Te diría que no, porque lo importante es todo lo que te mueves a lo largo del día. ¿Cómo podemos pretender decir, no, no, es que soy una persona activa por ir 45 minutos a un gimnasio, que por cierto van muchos en patinete eléctrico en lugar de ir andando y es paradójico, 45 minutos al entrenamiento y luego estoy todo el día sentado en una oficina para levantarme, coger el coche, ir a casa y seguir sentado en el sofá? Entonces no eres una persona activa. Para mí cobra mucho más importancia un concepto del inglés que se deriva de la palabra need, que es el consumo energético derivado de la actividad física no planificada, que es movernos, caminar, subir y bajar escaleras, estar activos. Entonces, ¿por qué os explico esto? Porque a menudo las personas creen, ¿cuántos hemos escuchado aquello de, no, no, es que este postre mañana voy a la cinta media hora y lo quemo? Sabemos que esto no va así. Entonces, lo importante, como siempre digo, para lograr un proceso de pérdida de grasa a largo plazo es trabajar en los hábitos. Porque si no trabajas en los hábitos, volvemos a aquello del sacrificio. Si todo lo haces desde el sacrificio, no puedes sostenerlo en el tiempo. Si hay algo que no te gusta y que no lo has interiorizado como un modo de vida, de hecho, etimológicamente hablando, la palabra dieta quiere decir modo de vida, no restricción, sino periodo de privación como la gente cree. Entonces, si tú utilizas todas estas estrategias o herramientas que hemos ido hablando a lo largo de este podcast en tu día a día, el proceso de pérdida de grasa no solo será más sostenido, sino que será más placentero y más llevadero. No tendrás que estar contando calorías, pesando alimentos. Se trata de entender qué y cómo y en qué medida y en qué cantidad. Si una persona, digamos, os hago yo una pregunta a vosotros ahora. ¿Conocéis a alguien o os podéis llegar a imaginar a alguien que ayune naturalmente, sin ningún tipo de privación, 16 horas al día, que realice dos ingestas moderadas en carbohidratos, ya no vamos a decir cetogénicas, que entrene fuerza como tiene que ser, no ir al entreno a hacerse selfies, que entrene fuerza, que entrene metabólicos por intervalos un par de días a la semana y que se mueva, que tenga sobrepeso? ¿A alguien le cabe en la cabeza esto a largo plazo? Es una cuestión de tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Y al final todo esto aúna con lo que hemos hablado de nuestro origen evolutivo. ¿Qué hacíamos? Nos movíamos. Antes os he explicado, los estudios dicen que una media de 17 kilómetros por día. No hace falta que hagamos 17, pero hombre, movámonos, un término medio, porque ahora todo el mundo es muy cómodo. Coge el coche para aparcar delante de la puerta, para ir al supermercado y a veces ni eso. Entonces, todos estos hábitos que vamos interiorizando en el día a día, de dejar el coche e ir caminando, de elegir qué carbohidratos elijo, no es lo mismo. Antes hablábamos, carbohidrato es algo muy general. No puedes comparar una pasta con gluten o un pan blanco con un tubérculo, con una fruta. ¿Me explico? Entonces el origen de esas calorías también importa. Pero si tú empiezas a comer comida real, ¿qué es lo que digo yo? ¿Qué es comida real? Algo que no necesita una etiqueta. Tú vas al súper y tienen una etiqueta los vegetales que están puestos en las cajitas, no, porque no la necesitan. O un chuletón tiene la etiqueta ahí en la carnicería, no, porque no lo necesita. En cambio, si vas a la estantería y vas a buscar unas galletas light que tienen 35 ingredientes, eso no es comida real. Entonces, si tú comes comida real, gestionas el estrés, muy importante, muchísimo. Duermes como toca, entrenas, más o menos, ya no entro, entrenas y te mueves, la pérdida de peso es el resultado lógico a ese estilo de vida. Espero que hayáis tomado nota todos de estos últimos 5 minutos, yo diría, porque si bien hay que individualizar en cada caso, podría ser este perfectamente un resumen para casa de lo que hay que hacer si buscamos perder grasa y mejorar nuestra salud a nivel metabólico también, yo diría. Totalmente. De hecho, la parte positiva de esto que hablábamos es que cuando tú mantienes un estilo de vida, digamos, ancestral, ¿no? Por ponerlo de alguna, ponerle alguna etiqueta, en este estilo, en esta sociedad moderna en la que nos encontramos,
la consecuencia es mejoras tu composición corporal y también tu salud, porque es que al final todo lo que nos enferma es lo mismo que nos hace engordar, que son harinas blancas refinadas, ultraprocesados, azúcar, o sea, todo eso nos engorda y nos enferma. Entonces, fíjate que el resultado es doblemente positivo, porque las personas te dicen, sí, sí, tú cuando que esto me resulta súper curioso. Fijaros que al final del año, cuando estamos celebrando la entrada de Año Nuevo y la gente se hace su lista de objetivos, lo primero que pone todo el mundo siempre de boca es que este año nos traiga mucha salud, salud. Ya, ya, pero ¿tú qué haces para conseguir salud? ¿Tú qué haces? Porque lo dices comiéndote un bombón, comiéndote unos pasteles y brindando con champán. ¿Qué haces? ¿No? ¿Cuál es tu grado de compromiso con eso? Entonces, yo lo que siempre le digo a la gente, lo que le enseño mucho en consulta es, vamos a analizar primero tu contexto hormonal, metabólico y endocrino, vamos a arreglar lo que no esté bien, te voy a enseñar a cuidar unos hábitos para que seas autónomo. Porque yo no te quiero mantener en la consulta dándote una dieta hipocalórica y ahora vente, y como sé que la gente tiene vida social y va a caer en malos hábitos, vuelve arrepentida a los 2 meses, uy, ahora sí que me comprometo a hacer la dieta y tiene, y fíjate que luego pasan al lado oscuro. ¿Y sabes cuál es el lado oscuro? Que acaban con trastornos de conducta con la alimentación. ¿Por qué? Porque saben lo del ayuno y lo utilizan para compensar lo que se han metido el domingo por la noche. Entonces, acaban engordando, se sienten mal, hacen una dieta restrictiva hipocalórica porque han encontrado un profesional probablemente desactualizado y entran en un círculo de deterioro mental, emocional y físico. Entonces, fijaros qué importancia tiene basar nuestras decisiones en lo que respecta a la salud en todos estos puntos que hemos ido tocando. Bueno, Marc, hemos hablado de la parte nutricional, de la parte del entrenamiento, pero antes has mencionado que hay dos pilares también muy importantes que son el estrés y el descanso. ¿Qué papel juegan en la pérdida de peso y, como estamos hablando, también en la salud? Pues me encanta esta pregunta porque diría que antes de nada, lo más importante es el tema del estrés. Y me dirás, ¿tan importante es? Te diré sí, porque incluso he visto muchísimas veces en consulta esto, incluso personas bien informadas que hacen relativamente, cumplen con estos hábitos que hemos propuesto, personas que entrenan, que hacen ayuno, que hacen sus dietas cetogénicas, etcétera, no consiguen los resultados. ¿Por qué? Porque están siempre con el cortisol por las nubes derivado del estrés crónico. El cortisol es una hormona que a mí me apasiona, me fascina por las implicaciones fisiológicas que tiene, ¿no? Cuando nosotros estamos estresados ante una situación, fijaros, esto es un dato me parece súper interesante, ¿no? Cuando yo estudiaba el estrés, me daba cuenta de que nosotros, desde esa perspectiva evolutiva que hemos ido haciendo mención a lo largo de esta charla, el estrés en el Paleolítico era de carácter agudo, es decir, era intenso y corto en el tiempo. Simplemente teníamos o bien que cazar o bien que huir de un depredador. Entonces, eh, em, evolucionamos creando ciertas adaptaciones a nivel fisiológico para responder ante ese estrés agudo. ¿Qué sucede? Que en la vida moderna hemos pasado de cambiar el león, de huir del león, a tener que pagar una hipoteca, llegar a final de mes, tener que afrontar un jefe autoritario, una ruptura emocional. Todo eso son condiciones que hacen que estemos en un estado de alerta constante y de estrés. Y ese estrés, si no le ponemos remedio, acaba cronificándose y acaba generando oleadas de cortisol, ¿no? Una hipercortisolinemia que se conoce. Entonces, estos niveles elevados de cortisol no solo perjudican y comprometen el proceso de pérdida de peso, que es quizás el que nos trae hoy aquí, ¿no? En esta pregunta, sino que perjudican y comprometen la microbiota, generan disbiosis. La gente cuando está estresada no está con el sistema nervioso simpático acelerado y no está para digerir la comida, ¿no? Porque si tu cuerpo entiende que necesita energía, no la está enviando al proceso digestivo, pero también perjudica el estado del sueño. Esto es lo principal que se ve comprometido con niveles elevados de cortisol. El cortisol es una hormona catabólica del tejido muscular e hiperglucemiante y gluconeogénica. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que destruye masa muscular para formar glucosa e incrementar los niveles de glucosa. Claro, si estamos en un modo oxidar grasa porque hemos cumplido aquello de bajos niveles de glucógeno y no consumimos carbohidratos, qué paradójico resulta que tengamos el cortisol incrementando los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cuando se incrementan los niveles de glucosa, tu cuerpo pasa a utilizar principalmente la glucosa y a relegar la grasa en un segundo plano. Entonces, qué curioso, porque estamos estresados, nos vemos
con menor masa muscular por esa acción del cortisol y además mayor acumulación de grasa, y especialmente en la zona abdominal y en la zona de las cartucheras en las mujeres. Entonces, más allá de todo este sentido fisiológico, que además el cortisol también produce neblina mental, dificultad para concentrarse, provoca agotamiento, etcétera, etcétera, si tuviera que sintetizarlo más allá de todo eso, lo importante, como dice uno de mis mejores amigos, es ser feliz de base. Entonces, ¿por qué diréis, por qué estamos hablando de felicidad si la pregunta lleva por el cortisol? Porque hagas lo que hagas en esta vida, si no eres capaz de sostenerlo en el tiempo, que es lo que hablábamos, si solo te centras en una meta, aparte de no disfrutar del camino, nunca vas a poder tampoco disfrutar de la meta, ¿no? La gente quiere perder peso, pero es lo que te digo, ¿qué imagen se crea tu cerebro cuando has estado 6 meses de restricción, pasándolo muy mal, entrenando sin tener ningún tipo de motivación, no has disfrutado? Aunque consiguieras tu objetivo, ¿te sabría igual de bien que si lo has hecho de manera sosegada, de manera tranquila y te ha costado más a largo plazo, pero lo puedes mantener? Probablemente no. Entonces, yo creo que esto del estrés se traduce a cualquier parte de nuestra vida. Estamos todos tan estresados vivimos en un mundo extremadamente superficial del hacer, para tener, ¿para qué? Sobre todo, ¿para qué? Porque una de las preguntas iniciales que le pregunto a la gente es, ¿por qué quieres perder grasa? ¿Para agradar al otro? ¿Para mejorar en esto? O sea, ¿cuál es el motivo último? Porque si no te trabajas tú también en el proceso, esto es igual que en el ámbito económico, ¿no? Puedes tener mucho éxito financiero, pero si no trabajas la parte emocional primero, al final indudablemente no lo puedes sostener. No lo puedes sostener porque si lo sostienes acaba afectándote al plano emocional. Entonces, hay maneras de ser feliz, de disfrutar el proceso, de hacer bien las cosas y de conseguir el resultado, pero requiere, como hemos hablado antes, responsabilidad y compromiso. Y eso es lo que la gente no quiere, porque estamos en el mundo de todo fácil. Quiero un libro que me cambie la vida en 15 minutos, quiero una pastilla que solucione mi condición sin hacer nada, sin mover ni un dedo. Entonces, eso es lo paradójico. Y aquí, aprovechando que vosotros sois médicos, es cierto y debo de admitir que quizás ha sido un error por mi parte, muchas veces he atacado el colectivo médico tradicional, sobre todo porque no me gustan los abordajes que van destinados simplemente a tapar la sintomatología con una pastilla y me gusta ir siempre a entender la causa. Pero también es cierto que Delia en su pregunta me ha hecho reflexionar acerca de que muchas personas no quieren ir a la causa, quieren la pastilla porque es el camino fácil. Entonces, de cierta manera estoy reflexionando acerca de que evidentemente, no apoyo el abordaje del médico tradicional de toma una pastilla para la tensión, para el azúcar, para el no sé qué y vete a casa, pero también es cierto que las personas que acuden a consulta tienen que tener las ganas de querer cambiar, porque por ahí empieza todo, ¿no? Una motivación real por mejorar la salud y por querer cambiar. Me gusta mucho que hayamos terminado así, ¿no? Con este enfoque tan holístico, tan completo de la salud y de la pérdida de peso que hemos mencionado: nutrición, descanso, ejercicio, estrés, individualización, ahora incluso la parte de la identidad y los hábitos, que es fundamental en todo esto de la salud. Sé que esta pregunta quizás sea un poco complicada de responder, ¿vale? Porque hemos mencionado tantas cosas que si la gente tuviera que quedarse con una idea o con un número reducido de ideas fundamentales que resuman un poco este episodio, ¿cuáles te gustarían que fueran? Muévete, entrena, come comida real, descansa y gestiona el estrés. Eso es, a eso me refería con difícil de responder. Esa es la síntesis de todo lo que hemos hablado de manera mucho más reducida, evidentemente, pero las tenemos en la mesa y qué difícil es luego aplicarlas. Qué difícil, ¿eh? El otro día estábamos en un evento y lo mencionábamos con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que hoy en día no es tanto un problema bueno, sí que hay a lo mejor de conocimiento, de saber lo que tenemos que hacer, sino de implementación pura y dura, ¿verdad? Esto que has dicho, yo creo que la gran mayoría lo sabe. Si haces un tipo test, la gran mayoría elige bien estas respuestas. El problema luego es llevarlas a cabo y ya no te digo mantenerlo en el tiempo. Totalmente, al final en redes sociales vemos una cosa que es común hoy en día en todo tipo de redes, en Instagram, en TikTok, etcétera, que es una condición que se conoce parálisis por análisis. Es decir, tenemos tanta sobreinformación que estamos en el mismo lugar que aquellos que tienen desinformación total y que no actúan porque no saben qué hacer, ¿no? Entonces, al final, como dice Marcos, justamente que lo has mencionado, principio de Pareto. Oye, el 20% de los factores genera el 80% de los resultados, que es come comida real, no hace falta que le expliquemos a nadie lo que es comida real, descansa como toca y entrena. Y si no se entrena a fuerza, pues
haz ejercicio, muévete, haz algo, ¿no? Y yo creo que al final todos eh, son conscientes, no hace falta, pues eso, ¿no? Conocer qué es la dieta keto, el ayuno. Yo creo que hay que escucharse mínimamente. Si te levantas sin hambre, espera tener hambre para comer. Si vas a comer, come comida real en lugar de un ultraprocesado. Ya sabes que la máquina de vending no te va a vender comida real. Ya sabes que puedes prescindir de esos 2 azucarillos en el café con leche. Ya sabes que dormir a las 10 de la noche te va a beneficiar mucho mejor que dormir a las 12 de la noche. Entonces, al final no es tanto de saber hacer, sino de querer hacer. Esa es la clave. Cuánta razón. Muchísimas gracias, Marc, por esta entrevista tan completa, tan didáctica. Nos ha He encantado. disfrutado muchísimo. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo en el ámbito de la salud, por ser personas actualizadas y desde luego estoy seguro que vais a hacer mucho bien a vuestra comunidad y todos los que os vean. Muchísimas gracias. Dejaremos las redes sociales de Marc abajo en la descripción para que podáis seguir aprendiendo de un gran profesional como es él. Y bueno, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Adiós. Adiós.